La seidad de Dios. Este es un atributo de Dios que resulta extraño para la mayoría de los cristianos. Por lo menos la palabra seidad no es tan conocida dentro del ámbito cristiano. Y normalmente este atributo se podría conocer mejor o se podría entenderlo mejor si hablamos de la autoexistencia de Dios. Estamos hablando de los atributos de Dios y en clases pasadas hemos hablado acerca de las dos principales divisiones que se hacen de los atributos de Dios. Los atributos incomunicables y los atributos comunicables. Cuando hablamos de los atributos comunicables, hablamos de atributos que Dios comparte que a su creación. Y pudiéramos ponerlo de esta manera. ¿Qué hace a Dios que sea parecido a su creación? Pero cuando hablamos de los atributos incomunicables, podríamos hacer la pregunta, ¿qué hace a Dios diferente de su creación? Y es ahí cuando hablamos de los atributos incomunicables. Y la seidad de Dios es un atributo que particularmente nos delinea muy bien qué hace a Dios diferente de su creación. La autoexistencia de Dios o la aceidad de Dios nos habla de la capacidad de existencia de Dios por sí mismo. Es lo que la palabra aceidad significa. La palabra aceidad proviene de un término en latín que es ace, que significa por sí mismo o en sí mismo. Entonces, cuando hablamos que Dios existe ace, significa que Dios existe por sí mismo, sin necesidad de otro agente, sin necesidad de un agente externo. Él existe por la naturaleza, o más bien existe por la necesidad de su propia naturaleza. Por ejemplo, nosotros los seres humanos, cuando hablamos acerca de nuestra existencia, nunca nos referimos a que nosotros existamos por la necesidad de nuestro propio ser, sino que más bien los seres humanos existimos en dependencia de otros sucesos o acontecimientos. Por ejemplo, mi persona o yo existo porque mis papás se conocieron, ¿no? Porque mis papás se casaron y después me tuvieron. Y así podemos hablar acerca de la existencia de mis padres. Mis papás existen porque mis abuelos ayudaron a que esa existencia fuera posible y viceversa. Podemos hablar también de la existencia de mis papás solamente por causa de la existencia de mis abuelos. Pero cuando hablamos acerca de la existencia de Dios, no decimos que Dios dependa de otro ser que esté por arriba de él. Dios existe en sí mismo. Ahora, cuando hablamos de la existencia de mi persona, tenemos que retroceder a una causa anterior, que serían mis papás. Mis papás todavía tienen que recurrir a una causa anterior para hablar de su existencia, que son mis abuelos. Y así podemos irnos con mis bisabuelos, con mis tatarabuelos, etcétera, etcétera. Podemos hablar de que para que yo tuviera existencia se tiene que retroceder a muchas causas anteriores. Sin embargo, todo esto se reduce a que en un momento dado tenemos que llegar a un límite, a un tope donde tengan que partir la existencia de todas las cosas. Y esa es la conclusión a la que la ciencia ha llegado ahorita en particular, o por lo menos los mejores datos que tenemos apuntan a que el mundo en el que vivimos tuvo que tener un inicio. Así que mi existencia, aunque puede retroceder a muchas causas anteriores, debe de tener un tope, debe de tener un límite, debe tener un fundamento. Y es por eso que la mejor explicación a la existencia del mundo, a la existencia de nuestro ser, se explica cuando hablamos de un ser que es autoexistente. Y este es uno de los mejores atributos o de los atributos que en particular me gusta mucho hablar y conocer. Si hablamos particularmente de la Biblia, ¿qué es lo que nos dice ella acerca de la existencia o autoexistencia de Dios? Y déjame llevarte al libro de Juan, capítulo 5, en el versículo 25, 26.
Juan 5:26, y dice esto: porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Esto nos resume la idea de la aceidad de Dios, que el Padre tiene vida en sí mismo y no depende de otros factores. Dios entonces es el único ser que tiene existencia en sí mismo. Dios no tiene origen. Por eso muchas personas, cuando hacen la pregunta de qué es lo que causó a Dios, qué es lo que le dio existencia a Dios, están haciendo una mala pregunta, porque la pregunta implica como si hubiera algo más allá de Dios que ayudó a que Dios tuviera existencia. Por lo tanto, haría bien en estudiar el concepto de la aceidad de Dios, porque esto nos ayuda a comprender que dentro de la cristiandad o dentro del concepto del judio-cristianismo se tiene la idea de que Dios no tiene origen. Dios no tiene, Dios no tiene un inicio en su existencia. Dios siempre ha sido. Y es lo que trataba de comunicar Moisés, o más bien Jehová le trataba de comunicar, Dios le trataba de comunicar a Moisés en Éxodo capítulo 3, en el versículo 14, donde hay un diálogo entre Moisés y Dios. Y el diálogo es Moisés diciéndole a Dios: si me preguntan los egipcios quién eres tú, ¿qué les voy a responder? ¿Qué les voy a contestar? Y lo que Dios le dice en el capítulo 3 a Moisés es: lo que les vas a decir es que yo soy el que soy. Y la palabra yo soy el que soy nos habla de que Dios es un ser que siempre ha existido, que es eterno, que nunca tuvo un comienzo y que nunca tendrá un fin. Eso es lo que implica la palabra yo soy. Entonces, Dios es el único ser en todo el universo que existe por su propia necesidad, por la naturaleza, por la necesidad de su propia naturaleza. Y eso es difícil para concebir por nosotros. Es difícil imaginarnos a un ser que no dependa de otras cosas, de otras causas, que no sea el resultado de otras causas, porque toda nuestra experiencia sensorial depende de otras cosas. Todo lo que vemos, el material, el concreto con el que se construyen las casas, la madera, etcétera, etcétera, todo depende de otras causas. Entonces, todo lo que vemos en el universo depende de otras cosas, menos un ser, Dios. Dios mismo no depende de ninguna otra cosa creada. Si seguimos analizando lo que dice la Biblia, por ejemplo, en Hechos capítulo 17, en el versículo 24 al 25, Dios está hablando, o más bien, Dios está presentando en la escritura por medio de la predicación de Pablo a los atenienses. Pablo estaba predicando o estaba interactuando con los atenienses, que eran los filósofos griegos de aquel tiempo. Y cuando Pablo presenta a Dios, dice esto. En el versículo 24 del capítulo 17 en adelante dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanos como si necesitara de algo, puesto que Él da vida a todos y aliento a todas las cosas. Dios es el que da inicio a su creación, da vida a su creación, pero a Él no le da vida a nadie. Esto es lo que implica Juan 5:26, que el Padre tiene vida en sí mismo y también Jesús tiene vida, o Dios, el Padre, le ha dado en un sentido, bueno, ellos se han puesto de acuerdo en la Trinidad acerca de que también tienen autoexistencia. Tanto el Espíritu Santo como el Hijo, de una manera lógica, tienen el atributo de aceidad. Si seguimos analizando lo que dice la Escritura, en Colosenses 1, versículo 15 y 17 dice esto: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y antes de todas las cosas, y en Él
todas las cosas permanecen. Aquí nos dice que Dios es el creador de todo lo que existe y no tan solamente de lo que podemos ver, sino de todas las cosas que no podemos ver. Él es el fundamento de toda la creación. Él existe antes de que las cosas existieran, como dice Colosense, porque hubo un momento donde todo lo que vemos, materialmente hablando, no existía. Hubo un momento donde nada de eso existía. Sin embargo, Dios ya existía antes de todo lo que vemos. Y eso es impresionante, ¿no? El hecho de poder meditar en este atributo de Dios. En Hebreos 1, del 1 al 3, también repite la misma idea y dice esto. Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Dios es el agente último de todo lo que existe en la creación, pero también Dios a través de Jesucristo le dio existencia a todo el universo. Así que aquí podemos ver a Dios el Padre y a Jesucristo compartiendo la misma naturaleza. Jesús es la réplica exacta de lo que el Padre es, si lo pudiéramos ponerlo en estos términos. En el Antiguo Testamento también podemos ver este atributo delineado. Por ejemplo, en Isaías capítulo 40, del versículo 17 al 23, nos dice esto: todas las naciones ante él son como nada, menos que nada e insignificantes son consideradas por él. ¿A quién pues asemejaréis a Dios? ¿Con qué semejanza le compararéis? El artífice funde el ídolo, el orfebre lo recubre de oro y el platero le hace cadenas de plata. El que es muy pobre para tal ofrenda escoge un árbol que no se pudra. Se busca un hábil artífice para erigir un ídolo que no se tambalee. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿No os lo han anunciado desde el principio? ¿No lo habéis entendido desde la fundación de la tierra? El que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas, él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a nada a los gobernantes y hace significantes a los jueces de la tierra. Pero en el versículo 28 del capítulo 40 de Isaías dice esto: ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. El Señor, creador de los confines de la tierra, el Dios eterno. O sea, Dios es un ser que siempre ha existido. Su existencia es aquello que trasciende nuestra capacidad de imaginar a un ser que ha existido por siempre, que no ha tenido un inicio ni nunca tendrá un fin, y que las cosas existen por su poder, pero a él mismo nada le da inicio. Así que su existencia depende de sí mismo, y esto lo vemos en un contexto particular. ¿Por qué? Porque Dios está contrastando, o aquí Isaías está contrastando a los ídolos. Los ídolos, dice Isaías, que por ejemplo cuando hablamos de ídolos que son hechos de plata, dependen de un artífice, dependen de un orfebre, etcétera, etcétera, etcétera. Los ídolos dependen de alguien más para que le dé existencia, para que le dé forma. Sin embargo, al hablar de la existencia de Dios, Dios es un ser que no depende de un artífice, Dios no depende de un orfebre para que le dé inicio, para que le dé sustancia. A diferencia entonces de los ídolos que adoraban los israelitas o que adoraban muchas de las culturas paganas en el tiempo de Isaías, la diferencia es que todos los ídolos han tenido un inicio, por lo menos los ídolos que ellos mismos fabricaban. La diferencia del Dios israelita es que
Él no ha tenido un principio y nunca tendrá un fin. Y aunque esto escapa de la capacidad de entendimiento de nosotros, es por ello mismo que le damos gloria a Dios, porque es el único ser en todo el universo que su existencia no depende de ninguna otra como tú y como yo, y es por eso que tú y yo podemos alabarle, podemos darle adoración, porque no es como ninguna otra criatura en el universo. Y otra de las cosas como reflexión es que eh, Dios no necesita de tu alabanza, Dios no necesita de tu adoración. ¿Cuál es entonces el propósito de que Dios nos haya creado si no necesitaba? Una de las cosas es que Dios nos creó por el simple afecto de su voluntad, por amor. Dios quiso tener una relación contigo y conmigo, y es por eso que Él mismo nos trae a la existencia. Sin embargo, para que todo el mundo tenga coherencia y tenga sentido, es necesario tener a un ser que no, que no tenga origen, que no tenga un principio. Así que eso es suficiente para poder hablar, para poder adorar a Dios, para poder hablar de la grandeza de Dios. Espero que esto haya sido de gran ayuda para ti, para entender la naturaleza de Dios y al mismo tiempo que la naturaleza de Dios, que la seidad de Dios, que la autoexistencia de Dios te lleve a la adoración. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Bendiciones.